No sé si en lo del voto electrónico que recién están promoviendo la Asamblea Legislativa y el presidente, ¿verdad? Y todo lo que es el aparato de gobierno, es algo en lo que ya está Cristosal trabajando. No, en estos momentos Cristosal no se encuentra trabajando en el ámbito electoral directamente. Y lo que sí estamos advirtiendo y señalando son todas estas dificultades y carencias, falencias, desafíos y desventajas que pueden traer para la elección como proceso electoral, en su conjunto, no solo como ese mecanismo en el que todos los ciudadanos y ciudadanas acuden a ejercer el sufragio, sino como ese mecanismo además de validación y de legitimación de los electos, porque una cosa es el derecho que cada uno de nosotras y nosotros tiene para depositar el voto, para votar, para elegir, y otra cosa es como cada uno de esos votos de manera integral, ¿verdad? De manera integrada además con el resto de los sufragios que emita la ciudadanía, pues entonces da un resultado, y ese resultado, por supuesto, provoca que nuevas personas o las mismas personas estén y ejerzan el poder. Al igual que otros proyectos de la actual administración, lo del voto electrónico parece ser de que sale con premura, sale sin mayor consulta y sale sin mayor puesta de atención hacia las opiniones de los expertos en la materia, ¿o me equivoco? Así es. Fíjense que aquí pasan varias cosas, y es que en nombre, y aquí es bien interesante porque en nombre o a nombre de los salvadoreños residentes en el exterior, se pretende aprobar, no se ha aprobado todavía, pero lo más seguro es que ocurra, y se pretende aprobar una forma para emitir el sufragio, para votar en este caso, que supuestamente facilitaría el ejercicio del sufragio de los salvadoreños residentes en el exterior, independientemente del lugar en el que estén. ¿Y por qué digo a nombre? ¿Verdad? El problema es que se enarbolan estas banderas aduciendo de que es la única forma o que es la mejor forma para el ejercicio del sufragio bajo una garantía, diría yo, un poco superflua, de que es lo que va a permitir ampliar ese público, ampliar a la cantidad o la base de electores que existen desde el exterior. Y efectivamente, ocurre con premura, ocurre de una manera muy apresurada y sin los debidos análisis técnicos, porque el fundamento que ha existido para la aprobación de esta reforma es simplemente que así lo quiere la ciudadanía. Y eso no es una razón, no es que no sea suficiente porque no hay que atender a lo que la ciudadanía quiere o necesita, sino que cada una de estas decisiones requieren un análisis, un estudio de factibilidad técnica y además económica también, pero además desde la perspectiva del derecho electoral, que en estos momentos no ha existido. Así lo quiere la ciudadanía, es el argumento como en todas las otras leyes que las asambleas en todo momento aprueban, y especialmente esta, ¿verdad? La actual, que hace énfasis en que es el mandato popular, tiene conocimiento. Fíjese, Daniel, que eso de lo que quiere la ciudadanía es bien contraproducente, porque realmente no se atiende a los criterios reales de qué es lo que la ciudadanía requiere o necesita. Porque, por ejemplo, si de eso se tratara, pues la ley Bitcoin, por ejemplo, hubiera sido derogada hace tiempo, o se hubiesen aprobado más leyes para favorecer la transparencia, para la lucha contra la corrupción, por ejemplo, que son elementos también que la ciudadanía ha demandado por años. A eso voy. ¿Qué es lo que especialmente les preocupa? Bueno, pero antes de pasar a lo que especialmente les preocupa, ¿qué mecanismos han empleado los que promueven el voto electrónico para que la población se exprese? Pues le voy a mencionar yo algo.
Diputados de Nuevas Ideas viajan a Estados Unidos, se reúnen con 2, 3, 4, 20 de sus simpatizantes y hablan de que el voto electrónico es la maravilla, ¿verdad? Es lo moderno y que tiene estas y estas otras ventajas. Pero eso no es significativo no da una muestra en números, ¿verdad? O en porcentajes poblacionales. En El Salvador internamente creo que no ha habido nada más que algunas reuniones donde los diputados llegan a justificar el proyecto. Así es, así es. Entonces hay un problema de legitimidad de entrada, ¿no? Y así es, y por eso es que yo creo que es necesario atender de que esto es nada más que un discurso, y es el uso de esta supuesta necesidad o de esta supuesta aprobación sin ningún rigor técnico, pues, o sea, es simplemente en nombre de la ciudadanía, ¿verdad?, a utilizar este discurso político de qué es lo que la ciudadanía necesita o que lo que la ciudadanía pide o que lo que la ciudadanía requiere. Y yo creo que hay que tener muy en cuenta eso, porque no es la primera vez que bajo este discurso de que eso es lo que quiere la gente, se aprueban determinadas normativas que realmente terminan vulnerando los derechos de la misma ciudadanía. ¿Audio? Sí, estaba compartiendo ahí que me estaban pidiendo la transmisión. ¿Qué derechos le preocupa a usted como profesional de las leyes, como académica, como alguien con experiencia en el tema electoral y en el tema de derechos humanos? ¿Cuáles? A ver, hay varias cosas. En primer lugar, todo el ejercicio y el voto tiene que ser un voto libre, igualitario, directo y secreto. Eso es un principio que está en nuestra Constitución y es lo que sustenta precisamente que cualquier ciudadano concurra a las elecciones en igualdad de condiciones a emitir un sufragio, en este caso un voto, el sufragio activo, para decidir, para tomar una decisión. Pero esa decisión tiene que ser aprobada y tiene que ser efectuada bajo otros principios, como por ejemplo el respeto a la voluntad popular, la certeza de los procesos electorales, la certeza de los resultados, la integridad del proceso electoral que conlleva e implica un conjunto de otros derechos. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un voto electrónico, hay que decirlo que uno de los temas que se afecta, por ejemplo, es la efectividad del sufragio, pero también la certeza del resultado electoral. Hay que dejar bien claro una cosa, Daniel. Aquí nosotros no ponemos en cuestión, yo no pongo en cuestión el derecho que tienen todos los salvadoreños residentes en el exterior a votar. O sea, he sido parte de las comisiones de implementación del voto de los salvadoreños desde el exterior, desde que estaba en el tribunal, cuando estuve en el tribunal y después de la comisión, primero de la comisión interinstitucional que dio vida, que dio origen a esa ley que fue aprobada por la Asamblea Legislativa y por la cual los salvadoreños votaron en las elecciones presidenciales tanto en el 2014 como en el 2019. También fui parte de la comisión de implementación dentro del Tribunal Supremo Electoral. Es decir, para mí no está en cuestión en ningún momento el derecho que tienen todos los salvadoreños residentes en el exterior a votar. Ese no es el punto. El tema es el mecanismo que se utiliza para la emisión de ese sufragio. Porque si bien es cierto, el voto postal no ha sido el mejor en cuanto a que ha sido complejo que le lleguen a la gente los sobres, ha sido complejo el tema del empadronamiento, ha tenido dificultades justamente estos elementos, tanto del envío del material electoral como de su retorno, el tema de las nulidades, etcétera. Existen otros mecanismos que no necesariamente son el voto por internet, porque también hay que aclarar algo. El voto electrónico es todo aquel mecanismo que se utiliza y que de manera automatizada o informatizada se utiliza para la emisión del voto, y eso no significa que siempre sea a través del voto por internet, ya sea de un correo electrónico o ya sea mediante una aplicación desde los teléfonos, etc. Es decir, el voto electrónico tiene una gran gama
de aplicación, es decir, hay unos que son por lo que se denomina, por ejemplo, los de urnas asistidas, que usted llega a un lugar de manera presencial y vota mediante una máquina. ¿Sí? Y una cosa es que esa máquina le emite un resultado y ese resultado, por ejemplo, ese papelito con el cual usted vota, lo pueda depositar en una urna y después hay una junta receptora que cuente, etcétera. Y otra cosa es que la misma máquina, por ejemplo, le contabilice y envíe un resultado directo hacia un centro de, vamos a decirle, de acopio, ¿no? De todo el sufragio. Y otro mecanismo es cuando usted utiliza un medio, como una máquina a través del internet, para emitir el sufragio. Entonces hay un montón de retos en este sentido que yo creo que hay que también aclarar y poner sobre la mesa para que la población conozca, para que en su nombre, para que no se utilice su nombre como mecanismo justamente para vulnerar el resultado general, porque esa es una de las principales preocupaciones y por eso voy al tema de los derechos, porque el derecho, por ejemplo, esa elección libre, ese voto libre implica que la ciudadanía puede ejercer el sufragio sin ningún nivel de presión, pero que además sea respetada su voluntad. Y esto implica, por ejemplo, desde que la propaganda electoral no sea negativa, donde a usted le impida, por ejemplo, votar por una opción política o que no pretenda restarle votos a una opción política, o por ejemplo que no exista una incidencia intensa y además prohibida del Estado. A veces los gobiernos, ya sea los gobiernos locales o los gobiernos nacionales, utilizan fondos públicos, por ejemplo, para las campañas electorales. Eso atenta contra la libertad del voto. También atenta contra la libertad del voto cuando una persona recibe presiones para votar en uno u otro sentido. Pero también incide en la libertad del voto cuando su voto no puede ser contado debidamente. Es decir, esos mecanismos de garantía que debe tener un ciudadano para que cuando vote se pueda revisar, pero que además su voto sea secreto, anónimo, porque nadie tiene por qué saber cómo usted votó. Esos son distintos pasos, distintas fases dentro de este proceso electrónico que tendría que garantizar. Y para esto, nosotros desafortunadamente no tenemos, no solo un tema de tecnología, sino un tema de confianza y de certeza, no solo en la tecnología misma, sino en aquella institución que le corresponde justamente aplicar todo esto. O sea, uno de los temas que más ha llamado la atención durante el ejercicio de este gobierno son las debilidades precisamente tecnológicas. Es decir, hemos visto los fracasos de los CENADE, por ejemplo, ¿verdad? Aquí le quiero sacar un ejemplo, pero de los suyos. Aquí tengo uno que me están comentando. Del CENADE, por ejemplo, o del Archivo Wallet, pues, que tantos problemas le trajo a la ciudadanía, justamente, no solo porque se utilizaba su identidad para cobrar esos $30 que el gobierno había dispuesto que se le diera como subsidio, un subsidio que además es pagado con fondos de los salvadoreños, porque es dinero público. Imagínense, ni siquiera se podía comprobar la identidad de la ciudadanía adecuadamente para darle los fondos. Se los daban a todo aquel que descargara la aplicación. Y de ahí que muchas personas resultaran porque les habían hurtado su identidad. Es decir, habían utilizado su identidad, su DUI en este caso, para descargar. Es decir, cómo esos mecanismos de garantía, ¿verdad? No fueron efectivos. Imagínense para cobrar $30 y ahora para votar. Es decir, he puesto dos ejemplos que son recientes. Y la otra cara de la moneda, más de 1,200 casos, mejor dicho, un caso donde más 1,000 o 1,200 veces aparecen cobrados los $30. Los 300. Los 300. Esos fueron los $300. Sí, peor todavía. Exactamente, que aparecieron, según la Corte de Cuentas de la República, aparecieron que habían sido cobrados por un mismo documento único de identidad.
Entonces, esos, vaya, ahí hay 3 ejemplos, ¿verdad? 3 ejemplos en los cuales realmente ha habido deficiencias y el problema cuando a veces algunas personas dicen, pero es que mire, si las transacciones de dinero se hacen así, ¿verdad? Electrónicas, pero sí. el tema es que esas son transacciones individuales donde usted cuando le falte su pisto puede hacer el reclamo, en este caso a la entidad bancaria. Pero aquí no estamos hablando de la voluntad o de una transacción, estamos hablando de miles de transacciones que pueden poner en tela de juicio justamente el resultado electoral. Entonces, una cosa es garantizar el derecho al sufragio de las personas que residen del exterior, que podrían haber muchas formas, porque además hay que pasar por procesos de capacitación, de formación, del llamado al empadronamiento, del llamado a que la gente vote, porque la gente no se registra porque no quiere, es decir... Y en menos de 2 años estamos ya. Exactamente, y aquí hay un tema también presupuestario que no podemos olvidar. Entonces hay un conjunto de cosas desde la perspectiva técnica informática, desde la perspectiva legal, desde la perspectiva presupuestaria, que hay que analizar antes de otra vez someter al país a una reforma que realmente no se hace, y lo digo con propiedad, no se hace para que la gente realmente vote, y para votar hay muchas formas de hacerlo, incluso en algunos lugares en los consulados se podría poner, por ejemplo, yo nunca lo he recomendado para Estados Unidos porque es una población que hay mucha migración irregular y que podrían ser sujetos en algunos casos de detenciones si hay personas ilegales, ¿verdad? No que sean ilegales, sino que en una condición migratoria exactamente ilegal. Entonces, o irregular. Entonces, no se recomienda. Pero sí habría posibilidades de mejorar, por ejemplo, el mecanismo del voto postal, o establecer otra forma, pero no así a través del voto por internet, donde al final se podría vulnerar la voluntad de toda la población. Sumémosle a esto, uno, de que Casa Presidencial controla todos los poderes del Estado, y aunque en lo formal el Tribunal Supremo Electoral no está supeditado al Ejecutivo, pero en la práctica, cuando vimos a la sala usurpadora emitir una resolución forzada avalando el derecho a la reelección presidencial, corrieron a decir que estaban dispuestos, y no recuerdo cuál fue la terminología que usaron, pero que estaban listos para implementar la reelección si fuera necesario. Ahora bien, aparte de la falta y no solo eso, vamos a agregar que un reportaje en una nota periodística también se hizo público que una persona que trabajaba en Casa Presidencial justamente estaba siendo contratada por el Tribunal Supremo Electoral como jefe de sistemas informáticos. El enlace. Sumémosle, bueno, la falta de transparencia y otras situaciones técnicas, como usted lo ha mencionado, las vamos a abordar en un programa con algunos que conocen de informática. No digo que usted no sepa de informática, ¿verdad? Pero no más que nosotros, más que usted y yo, sí. Vaya, por ejemplo, la aplicación del archivo yo no la pude bajar, o sea, porque alguien se me adelantó con los 30 pesos. Dice don Edwin Lima, con el archivo Wallet no consiguieron evitar el fraude con el uso del DUI. ¿Cómo podría alguien confiarle ahora la implementación del voto electrónico a través de un dispositivo celular? ¿Quién garantiza que Juan Pérez de hecho está usando su propio DUI para ejercer el voto y no el de Pedro y José? Hay 3 elementos que se vulneran con el voto por internet. En primer lugar, uno que es el seguro digital. En segundo lugar, que no se garantiza la secretividad del voto. Pero además, los sistemas no protegen la confidencialidad de la emisión del sufragio. Entonces, estos 3 elementos, ¿por qué? Porque usted puede votar en su casa delante de toda su familia, lo puede hacer de una forma cívica. Sin embargo, podría usted, y aquí viene el tema de la libertad del sufragio que ya les comentaba antes, podría usted recibir alguna presión por la parte de algún miembro de la familia
o por parte de algún miembro de la comunidad. Usted no sabe, por ejemplo, si existen o si se van a generar, que yo no lo dudaría, mecanismos, por ejemplo, para que la gente pueda votar como fiesta cívica y que vayan a votar algunos locales incluso partidarios, etcétera, ¿verdad? Y esto vulneraría incluso el derecho hasta del mismo individuo en su libertad de emitir el sufragio como le plazca. Sí, ciertamente, ese es un buen punto. Se vulnera lo de la libertad del voto, la secretividad. Yo estaba en mi investigación sobre el tema encontrando de que, si bien es cierto, los sistemas informáticos se supone que están preparados para garantizar de que el voto se emite y que sea contado, pero queda rastro electrónico de quién votó, por cuál, en cuál dirección. Entonces, eso vuelve inconstitucional el voto, ¿sí o no? Digamos el voto electrónico. Exactamente, o sea, eso es uno de los grandes problemas que, como ya le decía, son esos tres que enfrenta el voto por internet, más que el voto electrónico, porque el voto electrónico, como ya le decía, hay distintas maneras de ejercerlo. Y hay distintas formas de garantizarlo, pero el voto por internet es una de las modalidades del voto electrónico. Y ese es uno de los principales problemas que tiene, efectivamente, como ya le había relacionado. Había un debate sobre el voto en el exterior, y yo recuerdo, incluso estuve en algún programa con uno de los magistrados del tribunal que era defensor del voto epistolar, y yo planteaba de que el voto epistolar se queda corto para la cantidad de salvadoreños residentes en el exterior, y por qué no utilizar la capacidad instalada de los consulados, por ejemplo. Y con un presupuesto de $500,000 se implementó, si mal no recuerdo, en la elección pasada. Entonces, el voto en los consulados resulta carísimo, siendo presencial. ¿El voto electrónico nos resuelve ese problema? Fíjese que no necesariamente. Primero, porque todo el tema de software y de seguridad tiene un costo bien alto. Pero el problema no es cuánto usted paga. O sea, una democracia es cara y los mecanismos de elección son caros. Es decir, ya sea en papel, en electrónico, etcétera, el país tiene que saber, la hacienda pública tiene que saber que esto se paga y se paga caro, ¿verdad? Pero el problema es cómo existe un balance justamente en el costo material y el costo real para la democracia del país. ¿Me explico? O sea, lo que puede implicar, yo le podría decir, pues mire, ¿sabe qué? Descarguemos una aplicación y los del exterior y desde aquí votamos de manera por internet y no necesitamos salir al centro de votación, y más que con el tema de seguridad, votamos desde nuestra casa. El problema es los costos asociados para un sistema democrático de garantizar de que esa elección tenga y cuente con resultados fiables que le permitan a la ciudadanía tener la confianza necesaria en el resultado electoral, por las implicaciones que eso tiene para la gobernabilidad y para los procesos democráticos. Yo no me imagino, por ejemplo, que en ningún lugar del mundo los ciudadanos digan, ay, mire, ¿sabe qué? No importa quién gane, ¿verdad? O sea, votemos desde la casa, total, que al final lo mismo va a dar si voto de una forma que de la otra. Realmente. Vaya cipote, le dice, vota por mí, aquí está el teléfono. Exactamente. Creo que eso no pasa en ninguna parte. Los ciudadanos, las ciudadanas siempre estamos pendientes realmente del tema del fraude. Por ejemplo, eso pasa en cualquier parte, es decir, eso no es un tema exclusivo de El Salvador. Y hay que entonces generar los mecanismos y las confianzas necesarias para que cuando se emite el sufragio los ciudadanos también sepan que su voto cuenta y que cuenta de la forma en la que ha sido emitido. El video que ponía, el extracto del video, porque es mucho más largo, que ponía al inicio de nuestra plática o antes de iniciar nuestra plática, me llama la atención que dice: Corea del Sur, un país bien tecnológico, vende el servicio de voto electrónico afuera, pero no lo implementan ellos. Así es, y no solo le voy a, o sea, además de esos riesgos que ya le decía,
Hay otros asociados que van directamente vinculados al resultado mismo. Y es que pueden ser interferidas las líneas, es decir, los mecanismos, ¿verdad? Esa línea no figurada, sino virtual, ¿verdad? De comunicación para el ejercicio del sufragio, porque ese voto viaja hacia un depósito en este caso electrónico, y pueden haber ataques precisamente de virus, de hackers sobre esas líneas y otras manipulaciones que podrían modificar el resultado electoral. Entonces yo creo que por la confianza, por la generación necesaria de la confianza política, de este principio del respeto a la voluntad popular, que es el máximo principio que debe regir en todo proceso electoral, asociado a la certeza, asociado a la equidad, asociado a la integridad misma de los procesos electorales, no debiera haber voto electrónico. Sin embargo, habrá, más allá de lo que usted o yo pensemos, porque la voluntad política es precisamente que existe ese voto. ¿Con qué intención? Eso es lo que habría que dilucidar precisamente para no caer en especulaciones. Sin embargo, aparentemente lo que parece ser es, el discurso oficial es que para garantizar el voto de la ciudadanía, pero yo puedo asegurarles que existen otras formas para garantizarlo, como pudiera ser, por ejemplo, ampliar las modalidades de votación, mejorar el voto postal, establecer a nivel consular algunas posibilidades, sobre todo para aquellos países que tengan una condición migratoria y que tengan una regularidad migratoria en nuestra diáspora, y así pudiese ampliarse más el voto de los salvadoreños desde el exterior. El voto electrónico, no quiero sonar exagerado, implica un cambio prácticamente profundo al sistema electoral, en este caso el nuestro, y entiendo de que debería de una decisión de tal magnitud como lo fue la dolarización, como lo fue lo de la adopción del Bitcoin como moneda de curso legal, dadas las implicaciones profundas, tocan el orden constitucional y debería de ser sometido a una consulta popular, ¿no cree? Sí, lo que pasa es que, y ahí viene el tema, ¿verdad? De cómo se termina validando o de cómo funciona este proceso de consulta, de validación, para poder hablar en nombre del pueblo, ¿verdad? Porque ese es el otro. Sí. Porque además, una cosa son las condiciones para facilitar el sufragio de los salvadoreños en el exterior, y otra cosa son las implicaciones que ese resultado tiene para todos los salvadoreños. Entonces, y estamos hablando también de millones de personas que están habilitadas o que estarían habilitadas para la emisión del sufragio. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Bueno, podría haber una consulta, pero más allá de eso, el tema no solo está en validarlo a través de lo que la ciudadanía quiere, sino también de lo que es posible y de lo que es mejor para los procesos democráticos también del país, ¿no? O sea, si bien es importante que la gente se exprese y garantizar el derecho al voto de la ciudadanía y facilitarlo en la medida que sea posible. Por ejemplo, aquí hubo voto residencial, antes no había voto residencial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que se hizo? Bueno, se generó el voto residencial para que la ciudadanía tuviera mayor facilidad para acudir a votar, para poder facilitarles el sufragio. Sin embargo, bueno, para eso, imagínense, hubo pilotos en 2006, en 2009, en 2012, o sea, fue un proceso de crecimiento que tuvo que ser garantizado de manera paulatina. Y ahora, sin mayor estudio, sin mayor análisis, pues, ¿sabe qué? Nos vamos con el voto electrónico, y en este caso bajo la modalidad por internet, y ya. Y creo que eso es una forma apresurada y evidencia una irresponsabilidad por parte de los legisladores. Fíjense que los legisladores en la bancada oficialista hay 9 abogados. A mí me ha extrañado siempre, y lo hemos mencionado en distintos momentos, cómo con 9 abogados la bancada oficialista parece desconocer las regulaciones nacionales, los sistemas
comparados, ¿verdad? No solo nuestra regulación interna, sino los sistemas comparados y realmente las implicaciones jurídicas que tiene para un sistema electoral la aprobación del voto por internet. Bueno, a mí no me sorprende mucho si comparamos que 40,000 abogados en el país, en el 90 y tantos %, salvo una que otra voz disidente así bien contadita, no se pronunció para el golpe de Estado, ¿verdad? El golpe contra la sala, ¿verdad? Y todas las otras aberraciones jurídicas. Usted plantea aspectos que llaman la atención, como lo que es la emisión del voto, la transmisión del voto, el almacenamiento del voto, el procesamiento del voto y todas las y el riesgo de ser hackeado, ¿verdad? Como algunas de las fallas que pudiera tener el voto electrónico. Y el tema de la auditabilidad. Porque la auditabilidad es un elemento importante. Por ejemplo, cuando nosotros votamos en papel, se vota con boleta de papel, pues entonces usted vota, es totalmente anónimo y se cuenta, hay un respaldo de cada uno de esos votos que son emitidos, ¿sí? Y usted puede impugnar ese voto, puede ver qué es lo que ha pasado con ese voto, etc. Sin embargo, además, identificación de la ciudadanía, ¿verdad? O sea, no tengo que ser técnico para verificar. Exactamente, usted puede verificar no solo el voto, y también puede haber verificado, y verifica, por eso existe la Junta Receptora de Votos, la identidad de cada una de las personas que ha ido a votar. En el caso del voto electrónico, más que del voto electrónico, del voto por internet, porque ya le decía que hay que hacer esa diferencia, se pierde toda auditabilidad. Y un error, por ejemplo, no solo en la programación, sino una intervención no deseada en el sistema, por mucho que usted quiera protegerlo, siempre hay posibilidades de quebrantar la seguridad del proceso, de intervenir en el proceso y de generar y de alterar un resultado electoral. Y esto tiene implicaciones no solo para los residentes en el exterior, tiene implicaciones para todo el proceso electoral y para toda la ciudadanía. Interesante esa parte, la auditabilidad, que eso prácticamente el voto electrónico atenta contra la posibilidad de verificar o revisar el conteo de votos si cuadra con los números. Y la secretividad, que es el otro elemento que conversamos, pero también la confidencialidad del momento en el que usted emite el sufragio. Es decir, hay un montón de situaciones asociadas que habría que tener en cuenta. Dice Alejandro Miranda, un compatriota en Washington, las elecciones internas del mismo partido Nuevas Ideas fueron robadas. Dice, allí no hubo, hasta donde yo conozco, hubo reclamos, hubo un fraccionamiento del partido Nuevas Ideas, pero no hubo quien auditara esos resultados. Claro, porque el tema es que las autoridades internas pues tampoco iban a reconocer la falencia, ¿verdad? Y los problemas del sistema porque ellos mismos los habían promovido. Exactamente, esa es otra de las formas en las que, o de las evidencias que se ha tenido de esta falta de capacidad técnica para la implementación de temas tan serios, tan complejos y además que afectan a una colectividad que serían todos aquellos electores y todos aquellos ciudadanos con capacidad para ejercer el sufragio, pero que al final redunda en toda la población salvadoreña. Yo pensaba también en el aspecto informático, que empresas estarían tomando ese contrato y qué tan vinculadas podrían estar, conociendo la práctica del gobierno de turno, qué tan vinculadas podrían estar a la familia Bukele, por ejemplo. Así es, eso es otro de los temas, ¿verdad? La escasa o nula transparencia que tiene el sistema, y cuando digo el sistema es porque definitivamente
Nosotros, aunque existe una ley de adquisiciones y contratación de la administración pública, lo cierto es que se han venido rompiendo desde el 2019 con los procesos de contratación transparente. Hoy ya tenemos, por ejemplo, para la construcción de cárceles, hoy hay un decreto para la construcción, para la dirección de obras municipales sin seguir los procesos, etcétera. Entonces, yo creo que ese tema también es bien relevante por la vinculación que pueden tener empresarios interesados en tener un resultado electoral u otro. Se ha hablado del voto electrónico permitiendo a la diáspora votar aún con partida de nacimiento. No sé si usted conoce el proyecto de ley, ¿verdad? Sí, bueno, proyecto no, ya es una ley. Fíjese que uno de los problemas que se señalaron en su momento es esto. El artículo 77 de la Constitución establece que para emitir el sufragio se tiene que estar inscrito en el registro electoral que está a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Ese registro electoral es un registro autónomo. Sin embargo, depende de la información que se le remita desde el Registro Nacional de las Personas Naturales, porque existen mecanismos de comprobación de la identidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese decreto que fue aprobado, dice que van a poder votar las personas no solo con DUI, sino que también con DUI vencido, pero también con... Pero antes de seguir a los siguientes documentos, ¿sí? ¿Y los salvadoreños en El Salvador van a poder votar con DUI vencido o haber un trato desigual? No, ese es un trato desigual, eso es un trato solo para los salvadoreños residentes en el exterior. Okay. Pero también podrían votar con partida de nacimiento, pero también podrían votar con pasaporte. Y también podrían votar, y lo que me parece muy, muy grave, es que podrían votar con pasaporte emitido por un país extranjero. Es decir, si usted, no sé, en Alemania, por ejemplo, tiene un pasaporte alemán porque adquirió la ciudadanía alemana o de otro país y dice que usted nació en El Salvador, con ese pasaporte usted podría votar. Sin embargo, el tema está en cómo esa persona es incorporada en el registro electoral. Y por eso le decía que había una vulneración al artículo 77 de la Constitución, porque en el registro electoral solo están incorporadas aquellas personas que el RNPN exactamente le ha emitido un documento único de identidad, pero que además el Tribunal Supremo Electoral ha autorizado que ingresen al registro y ha autorizado a partir de un proceso de verificación que hace con el registro, pero además también de los procesos de exclusión que tiene que tener en cuenta a partir de que, por ejemplo, bueno, de las personas que han fallecido se excluyen del registro electoral, o aquellas personas que han obtenido otra nacionalidad y han renunciado a la ciudadanía salvadoreña, pues entonces también son excluidos del registro electoral porque como han renunciado han dejado de ser salvadoreños. O, por ejemplo, aquellas personas que tienen condenas firmes y que entonces son remitidos los oficios por parte de la Corte Suprema de Justicia al Tribunal Supremo Electoral. En ese acto se le suspende sus derechos de ciudadano y no puede votar hasta que no sean rehabilitados. Entonces, así se conforma el registro electoral. Entonces, ¿cómo es posible, por ejemplo, que una persona que tiene un pasaporte emitido por un país extranjero pueda ser incorporado a un registro electoral donde el registro no tiene una comunicación directa con ese país extranjero? ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, ahí hay una vulneración al artículo 77 de la Constitución. Déjeme comparar con un ejemplo lo que usted ha estado planteando, ¿no? Porque a mí me parece que es bien grave el asunto, mucho más grave de lo que lo entenderíamos inicialmente. Yo, salvadoreño en Estados Unidos, puedo ir con mi pasaporte gringo y como ahí dice que soy salvadoreño, no sé cómo me incorporaron al registro, al listado de salvadoreños aptos para votar del Tribunal Supremo, pero yo puedo ir y votar con el pasaporte gringo, pero a la vez lo puedo hacer desde un aparato donde quiera que esté, que podría hasta ser el celular, porque eso no sabemos cómo viene. Pero usted en San Salvador o donde sea, el que está en la parte del centro del país, tiene que ir a un lugar específico y tiene que llevar su DUI vigente, y aún en esos casos hay salvadoreños que no aparecen y no pueden votar.
Así es, efectivamente así es. Entonces, no solo se genera, o sea, en pos de esa facilidad, yo creo que se estarían vulnerando no solo los derechos mismos de la diáspora, porque eso puede generar realmente más que una facilidad, una flexibilización de requisitos que lo que puede traer son consecuencias perniciosas para todo el sistema. O sea, fraude, si lo queremos decir de alguna manera. Así es. Dice acá Edwin Lima, trabaja en informática, conoce de software y de sistemas y de blockchain y todo eso. Es necesario entender que el problema no es tecnológico, es de garantizar la legitimidad del ejercicio del sufragio, y no solo el ejercicio, ¿verdad?, sino que el resultado final. Sí, la tecnología es una ayuda, es un apoyo. Yo creo, bueno, el tribunal, por ejemplo, hoy utiliza tecnología para la transmisión de resultados desde una mesa de votación. Es decir, antes se hacía de una manera diferente, hoy ese apoyo tecnológico incluso da más rapidez, certeza, etcétera. O sea, la tecnología no es en sí el problema, sino todos los factores asociados a esa tecnología y, por supuesto, la imposibilidad de poder generar mecanismos que den certeza a los resultados electorales asociados justamente o producidos por esta tecnología que pudiera de alguna manera ser intervenida, porque eso es un riesgo al que está sometido toda tecnología, ¿no? A la posibilidad de que cualquier ser humano, cualquier persona, a través de un sistema, pueda intervenir y modificar estos resultados. Usted que ha trabajado en el tribunal o ha estado cerca del tribunal y de los procesos electorales, no me va a dejar mentir, todo resultado electoral tiene que ser certificado por no solo las instancias internas, sino también internacionales. ¿Quién certificaría en este caso? O si de los que certificarían los resultados de las elecciones, ¿ha escuchado algunas opiniones o preocupaciones? Mire, la certificación de los resultados, o sea, quien termina validando el resultado electoral formalmente es el Tribunal Supremo Electoral a partir del resultado emitido por cada una de sus autoridades, es decir, la Junta Receptora de Votos, la Junta Electoral Departamental, etc. Sin embargo, por supuesto, uno de los pilares de la transparencia de los procesos electorales son los mecanismos de observación, tanto nacional como internacional. Y los observadores internacionales, pues, son personas con capacidades técnicas. Hay misiones internacionales técnicas como la misión de la Unión Europea, por ejemplo, que ha venido trabajando y que tiene una trayectoria importante en los procesos de observación de El Salvador, y otros, la OEA y otros organismos electorales, porque también los otros organismos electorales funcionan como observadores de estos procesos y como garantes justamente de los procesos electorales. Ahora, el tema de esto es que también se requiere, cuando hay voto por internet, voto electrónico y particularmente voto por internet, otros mecanismos que se establezcan de seguridad informática y de la seguridad precisamente del sistema, del software de manera integral. Pero eso lo maneja una empresa privada, ¿no? Exactamente. No lo maneja. Exactamente. Entonces, eso es un tema y por eso decíamos que había problemas de auditabilidad porque quién contrata, ¿verdad? Quién contrata, quién paga, cómo se contrata, cómo se sigue el proceso, etcétera. Y aunque existan, por ejemplo, instituciones o expertos internacionales que pudieran ser parte de estas misiones de observación, estos señalamientos que se han hecho son, que he realizado este día, son parte de los señalamientos que hacen todos los equipos técnicos alrededor del mundo. Es decir, no es que me los esté inventando, o sea, hay textos sobre esto, hay doctrinas sobre esto, que yo creo que es necesario también atender. Estaríamos ante una privatización del voto, quizá, del proceso, ¿verdad?, electoral. Dice por acá Alejandro,
Miranda, en Alemania se debe renunciar a la ciudadanía salvadoreña, eso es lo que usted mencionaba, ¿verdad? Así es, tiene razón. En el caso de Alemania, es uno de los países que exige la renuncia a la ciudadanía salvadoreña para tener la ciudadanía alemana. No puede Hay otros votar. países en los que no se exige y puede tener usted la doble ciudadanía. O sea, un salvadoreño no puede votar con pasaporte alemán porque ya Claro, no es porque salvadoreño. habría renunciado exactamente. Ajá. Tendría que ser una persona que estuviera excluida del registro. Sin embargo, como la ley dice que usted puede votar con pasaporte emitido por un país extranjero, pues entonces precisamente esos son los problemas que no están resueltos. Usted deja entrever que ve viable y ve con bastante o con cierta confianza a un modelo híbrido de votación. Bueno, de hecho ya tenemos un modelo híbrido, es decir, Ajá. tenemos un modelo de voto adelantado, que es el voto postal, porque el voto postal es un voto adelantado. Cuando le llega, por ejemplo, a usted su boleta, su paquete electoral, usted vota y todavía no ha sido el día de la elección. ¿Me explico? Es decir, y ahí también hay retos como el tema de la confidencialidad, de la secretividad del voto, etcétera. Pero ahí usted decide cuándo va a abrir o cuándo no va a abrir el paquete que le llegó, ¿no? Entonces, ya nosotros tenemos un modelo híbrido. Ahora, en cuanto al tema tecnológico, y por eso he insistido en que una cosa es la modalidad donde usted utiliza una máquina para votar, pero al final es presencial, es decir, usted tiene que llegar a un lugar, votar en esa máquina, con todos los costos que eso implica, y otra cosa es hacerlo por internet, es decir, a través de una aplicación de un teléfono, que ya sabemos las dificultades que puede tener, o simplemente pues a través de un correo, de una máquina, etcétera. Mire, en República Dominicana, por ejemplo, en el 2021, pues, si mal no recuerdo, la votación electrónica se tuvo que suspender. Se suspendió y se tuvo que reprogramar la fecha de la elección porque hubo fallos que no permitieron el ejercicio electoral. En Georgia hubo un problema así también, en una de las votaciones recientes, creo que fue la de Trump. En Alemania se ha calificado en una resolución de más o menos, ¿qué? 12 años por ahí, como inconstitucional el voto electrónico porque no permite la fiscalización del proceso por personas sin conocimientos altamente especializados. Y aún en ese caso, si no tiene los accesos, no puede tampoco, aunque tenga el conocimiento. Sí, el problema es que el tema tecnológico lo hace excluyente. Uno piensa que lo hace incluyente porque más personas pueden votar, pero realmente es un proceso excluyente porque no todo el mundo puede proceder a auditar, a verificar, a fiscalizar un proceso electoral. Dice José Carlos Argueta López, ¿y por qué el RNPN anda documentando personas con nacionalidad de Honduras que vienen a trabajar en El Salvador? Pero yo no sé, ahí eso pues habría que ver, ¿verdad? Eso habría que preguntárselo al Registro Nacional de las Personas Naturales. Quizás puedan ser algunas personas que residen en la zona fronteriza, que han quedado en esta como parte del litigio, ¿verdad? Que tuvo El Salvador con Honduras en su zona fronteriza. Hay personas que, habiendo nacido en Centroamérica, pueden tener también la ciudadanía salvadoreña, precisamente porque han nacido en el ámbito centroamericano. O siendo hijos, la Constitución lo permite. O los hijos de salvadoreños, ¿verdad? O los hijos de salvadoreños, exactamente, que hayan nacido en el exterior, también pueden tener su nacionalidad social. ¿Le parece a usted sospechoso de que el RNPN pase a ser parte del Ministerio de Seguridad? Sí, más que sospechoso, creo que es nuevamente, una decisión que obedece a una voluntad política de centralización y de control de la información de los ciudadanos salvadoreños. En otros países, bajo otros modelos, normalmente el RNPN, o sea, la autoridad de registro de la identidad de los salvadoreños o de los ciudadanos, pues corresponde al Tribunal Supremo Electoral, corresponde a la autoridad electoral.
y en otros lugares es autónomo, pero esa autonomía siempre la hace, tiene un vínculo directo con el tribunal, ¿no? Con la autoridad electoral en general, que no necesariamente puede ser un tribunal, puede ser un consejo, etc. Lo importante de esto es justamente otra vez, ¿verdad? Los mecanismos de privacidad, de la confidencialidad de la información y del uso de esa información que termina estando en manos de seguridad, de la seguridad pública, bajo conceptos y preceptos que no son los de naturaleza civil, es decir, la identidad y la identificación de los ciudadanos viene a ser un tema de seguridad. Ya para ir cerrando, yo sé que usted está ocupada y la estamos agarrando en su hora de almuerzo casi. Dice acá Edwin que, le digo, conoce de estas cosas de equipo, ¿verdad? Un poco, muchísimo más que yo. Estas máquinas dejan un rastro duro del voto que permite rastrear, validar el correo electrónico contra el conteo manual en caso de duda, como sucede en Brasil, por ejemplo. Y alguien decía, bueno, ¿y por qué no usamos la tecnología blockchain para lo del voto, verdad? Pero hay algunos que dicen está bien, pero se pierde no se garantiza la secretividad del voto, ¿verdad? Porque así como se sabe, cuando yo compré un Bitcoin o una fracción de Bitcoin, así también se puede saber por quién voté, y eso puede traer implicaciones, sobre todo en un gobierno autoritario. De hecho, en un video que yo estaba escuchando ahora decía, bueno, el régimen de Maduro, ¿verdad? El presidente Maduro puede saber quién votó por él y quién no votó por él en una de las elecciones anteriores. Eso es un aspecto preocupante, ¿no? El tema de seguridad personal. Así es, y por eso hacía toda esa relación de dificultades y de falencias que tiene el voto por internet. Así que muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Me siento muy complacida y bueno, cuando quieras seguir hablando de elecciones y de la realidad nacional en El Salvador, con muchísimo gusto. Sí, no, muchas gracias y sí, espero que en futuros programas veamos los diferentes segmentos del proceso, ¿verdad? Para analizarlos así en detalle como nos ha dado ahora la explicación. Muchísimas gracias, un saludo a todos y a todas. Bueno, gracias. Gracias a usted y gracias a quienes se conectaron.